Hermanos y hermanas, en este momento, de nuevo también nos dirigimos al Señor para que Él tome el lugar que solamente a Él le corresponde, que es hablar a la Iglesia su santa y divina palabra. Pedro dijo, hablando de Jesús, dijo, cómo éste, refiriéndose a Jesús, anduvo haciendo bienes y sanando a todos porque Dios estaba con él. Es muy interesante la afirmación de Pedro en relación a lo que hace sobre la vida de Jesucristo cuando comunica este mismo mensaje a Cornelio, haciendo énfasis no tanto en el mensaje que Jesús traía al mundo, como todos sabemos, Jesús vino predicando el reino de Dios y su justicia, sino más bien haciendo énfasis en que este anduvo, interesante afirmación, haciendo bienes y sanando a todos, porque Dios estaba con él. Oremos. Señor, en esta mañana abrimos nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para dejar que tu Santo Espíritu tome la dirección en este momento también, para que tú, Señor, nos abras los ojos y podamos ver lo que tú quieres que veamos, y podamos también que tú nos abras el entendimiento para que podamos entender también lo que tú quieres que entendamos. Por lo tanto, es un pueblo abierto a la experiencia de la palabra, y rogamos que tu Santo Espíritu se manifieste con poder y gloria, como solamente Él bien sabe hacerlo, para que tu palabra llegue a tu pueblo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La misión integral de Dios en el mundo es el título de este mensaje. Ahora vamos a dar lectura a Mateo capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y sí, esta ilustración que hay ahí me llama la atención porque hay una luz potente en medio de una ciudad. Y es curioso de que Jesús, cuando vamos a leerlo en Mateo, envió a los apóstoles, más tarde envió a los 70, lo envió con una misión muy concreta en dos, en dos partes. Una, que proclamaran el reino de Dios, y dos, que sanaran, que ayudaran, ¿verdad?, a los necesitados en aquellas ciudades y aldeas donde Cristo ya habría de ir. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 15. Un voluntario, por favor, voy a rogar que pueda leernos Mateo capítulo 10, del 5 al 15, por favor. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaros quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, salvad. Hasta el final, aquí. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muchas gracias. ¿Qué nos encontramos aquí, verdad? Bueno, no sé muy bien, pero el mismo texto, ¿verdad? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con la expresión que estamos diciendo, ¿verdad? Que Jesús encomienda a los 12, y ese texto que se encuentra en Mateo, también está en Lucas y en Marcos, con la misma idea, con otras características. También Jesús luego envió a los 70 personas, de dos en dos, también con la misma
misión, predicar y proclamar el Evangelio y ayudar a todos los necesitados. Y hemos titulado este mensaje con este término, ¿verdad? Esta expresión, la misión integral de Dios en el mundo, porque creemos, y partimos de esta idea, que tenemos que recuperar algo que hemos perdido. La misión de Dios en Jesús, la misión de Dios con los apóstoles, la misión de Dios con los 70, que no eran los apóstoles, la misión de Dios en el hecho de los apóstoles, donde se desarrolla el ministerio, vemos que siempre eran palabras y hechos. La palabra poderosa y los hechos también poderosos de Dios. Palabras y hechos. Y esos dos términos son los que estoy jugando, aunque hago mucho más énfasis en el segundo. La predicación y en el caso de Jesús, ¿verdad? La sanidad, la ayuda. La palabra y los hechos. La palabra y la acción. Claro, es que el Evangelio es poderoso, ¿cómo no? Si lo afirmamos, y lo afirma también la Escritura, que el Evangelio es poder de Dios para salvar primeramente al judío y luego al griego, al gentil. Pero también, hermanos, no queremos que nos olvidemos que los hechos también son poderosos. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué más dijo? Y la luz del mundo no se pone debajo de un almud, ¿verdad? Sino que soy la luz del mundo para que vuestras buenas obras alumbre, para que alumbre vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. ¿Veis? Jesús dijo que teníamos que alumbrar en medio de la sociedad y que las buenas obras que estamos haciendo, las buenas obras, son para darle gloria a Dios. Y creo que esta parte de las buenas obras, de la acción, creo que cojeamos un poco, o mucho, veremos. Pedro, cuando se dirige a Cornelio, que por cierto es el mensaje de Pedro, y como también ya lo hemos visto, la escuela dominical es un mensaje donde Pedro se maravilla de cómo Dios actúa de tal manera, no va a poner el texto, pero está en Hechos capítulo 10, versículo 37 al 41, vemos cómo Dios envía a Pedro y Pedro da este mensaje, ¿verdad? Haciendo un resumen de la vida de Jesús. Leedlo, no ahora, del 37 al 41. Es un resumen donde Pedro hace énfasis, qué cosa más curiosa, no tanto en lo que Jesús decía, sino en lo que Jesús hacía. Interesante, ¿verdad? Afirmación. A los gentiles, porque es el primer gentil convertido, Pedro, inspirado por Dios, está dando este mensaje de que aquel Jesús a quien crucificaron, ¿verdad? Y Dios le ha hecho Señor y Cristo, eso era otro mensaje, y aquí concretamente hace referencia a cómo anduvo haciendo bienes y sanando, ¿verdad?, a todos. Es interesante que este ministerio de Jesús, el ministerio de, yo le llamo, me sale así las palabras, me gusta, de bondad y sanidad. Bienes y sanando, es decir, ¿qué cosas tan buenas hacía Cristo? Hay dos afirmaciones, repito. Cristo anduvo haciendo bienes y también sanando a los enfermos y expulsando a los demonios, eso es sanidad. Y haciendo bienes, yo le llamo el ministerio de la bondad y el ministerio de la sanidad. Mira, el texto que estamos tratando, bueno, no se ve muy bien, ¿verdad? Vamos al texto, versículo 5. Dice que Dios llamando a sus 12 discípulos, ¿verdad? El 5, a estos 12 envió Jesús, esa palabra es clave, envió. Cristo fue quien envió a estos 12 para esta misión. Evidentemente, o queremos decir que el término enviar, en su palabra original griega, apóstol, ¿verdad que nos suena? Término apóstol, Pablo, ¿verdad? Fue también como apóstol enviado de los 12. El verbo enviar, que es de la palabra griega apóstol, significa enviar para algo. No solamente enviar por enviar, sino enviar para una misión. Por lo tanto, estamos diciendo que enviar y misión van de la mano, están entrelazados.
Cristo envía a los 12 con una misión, que se divide en proclamar y ayudar. Esos dos términos son con los que estamos jugando. Predicar y ayudar a todos los necesitados. Bueno. Versículo 7, ¿verdad? Yendo, dijo Jesús, os envío, y yendo, predicar el reino de Dios se ha acercado. Este fue el mensaje que tenían que comunicar. Es decir, que ellos tenían que comunicar la inminente llegada del reino de Dios. En Mateo, reino de Dios. En otros evangelistas, el reino de los cielos. Dios bajando y con su gobierno, ¿verdad? Pues haciéndose hueco en medio de la humanidad, de esta sociedad. Predicad, el reino de Dios ha llegado, se ha acercado. Si un reino es un reino, hay un rey. Basilea. Cristo es el rey que viene con este reino, ¿verdad? Versículo 8. Ahí está. Los envió a predicar, pero también los envió a sanar a los enfermos, hemos leído, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera a los demonios. Es decir, que la misión no solamente se limitaba a proclamar, a decir, sino también a hacer, a los hechos. Implicaba realizar obras de amor, de ayuda. Y termina diciendo, ¿verdad? De gracias recibisteis, dar de gracias. ¿Qué recibieron ellos? Lo mismo que tienen que dar. Otro evangelio, el de Lucas, creo que lo comenta, dice que cuando Cristo, incluso creo que es el que dice que toda la noche estuvo orando y luego eligió a los 12, luego dice que los envió con poder y autoridad. Los envió a predicar y los envió con poder y autoridad. Término poder, dinamis, como el que hemos utilizado antes, de Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvar, es dinamis, la capacidad y la potencia, y también la autoridad, exusía, o algo así parecido, ¿verdad? Que es el dominio y la autoridad, es decir, que Jesús envía a predicar y también le da poder, escuchen bien, poder y autoridad, ¿para qué? Poder para sanar, escuchen, y autoridad sobre los demonios, porque había que tener autoridad para sacar a los demonios. Y ellos habían recibido, ¿verdad?, este poder y autoridad para ayudar a los leprosos, a los enfermos, resucitar muertos y expulsar a los demonios. Y eso es lo que estaban haciendo. Recibieron de la gracia de Dios y en su ministerio los hechos iban también acompañados con el mensaje de la predicación. Juan 20:21, también está puesto ahí, ¿verdad? Otro texto que traemos a consideración. Está ahí puesto en pantalla. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió, de nuevo el verbo, me envió el Padre, así también yo os envío. Cristo envía a sus discípulos ahora, ¿verdad?, a la tarea de la misión. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo Dios envió a él, a Cristo? ¿Cómo lo envió? ¿Cómo el Padre envió al Hijo? Recordamos, no lo vamos a leer también, pero doy los textos, creo que también están ahí apuntados, ¿verdad? En pequeñita creo que se ve, ¿verdad? Recordamos cuál fue el primer mensaje de Jesús, cuál fue su primera predicación que recoge los evangelios, ¿lo recordamos? En Nazaret, en la sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 16. No lo vamos a leer. Él entró allí, en la sinagoga, le dieron un texto, comenzó a leer y dijo, esto se ha cumplido en medio de vosotros. ¿Y cuál era el texto? De Isaías capítulo 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Dios me ha ungido y me ha dado el poder para anunciar la buena noticia, para proclamar. Ahí está el mensaje. Dios me ha enviado.
Y concretamente dice Isaías, muy interesante, dice Isaías, Dios me ungió y me ha enviado, dice el profeta Isaías, Dios me ha enviado a mí con este proyecto de la misión, proclamar, decir y también hacer. Interesante, ¿no? Que ya desde el profeta Isaías se hablaba de esto. Y ahora aquí en Lucas, él reconoce que el Espíritu está sobre mí y me ha enviado para proclamar, decir, el año agradable de Dios. Eso es la predicación. Pero también para sanar, restaurar, ¿verdad? Limpiar leprosos. ¿Vemos las acciones ahí? También, él lo reconoce, ¿verdad? Para predicar y para sanar. Sanar quebrantado de corazón, dice Lucas capítulo 4, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Dos verbos hay aquí, predicar y ayudar a los necesitados. Esta era la misión de Jesús y no podemos de olvidarla. Repito, en nuestras palabras, predicar y ayudar a los necesitados. Esa fue la misión de los 12. Predicar y ayudar a los necesitados. Esa fue la misión de los 70, leerlo. Predicar y ayudar a los necesitados. Esa fue la misión también de la iglesia primitiva. Mirad los libros en Hechos de los Apóstoles. Predicar y ayudar a los necesitados. ¿Qué relación tiene Juan 20 con la famosa Gran Comisión? De esto prediqué hace 3 semanas, un mes o 2 meses, no recuerdo tanto eso, ¿verdad? Juan 20, el texto que hemos visto de que de la misma manera que Dios me envió a mí, dice Jesús, yo envío a los míos, ¿verdad? Vimos que Juan 20 está relacionado con la Gran Comisión, con Mateo 28, y a su vez está relacionado con Marcos 16, creo que está en pantalla, ¿verdad? Sí. Y a la vez también está relacionado con Lucas 24. Están relacionados. O sea, lo estoy afirmando, están relacionados. En Mateo 28 dice, yendo, haced discípulos a todas las naciones. Esa es la clave en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Y el resto lo sabéis, yo estoy haciendo énfasis en la idea de hacer discípulos. Luego tenemos Marcos 16, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí el énfasis está en la predicación. En Lucas 24 dice, él cuando comparte, dice que en mi nombre se predicase arrepentimiento y perdón a todas las naciones. Siempre hemos dicho que Mateo 28 es la gran comisión de hacer discípulos, de predicar, ¿verdad? Y en estos 3 textos encontramos ciertas características, ¿verdad? Cierto carácter que lo hace notorio. Si quisiésemos utilizar el texto de Juan junto con estos 3, con Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24, espero que me estéis siguiendo, podríamos diciéndose que la misión que aquí encomendó Cristo fue predicad a toda criatura y haced discípulos. Esa es la relación que hay en estos 4 textos. Claro, ahora viene otra pregunta importante. No, está ahí todo ahí, ¿verdad? Claro, ¿qué relación hay entre la misión dada por Cristo ahora, en estos textos, es decir, después de la resurrección, con la misión dada a Cristo antes de la resurrección? Porque en esta mañana lo que hemos dicho ha sido, me he enfocado en los textos de la misión antes de la resurrección, Mateo 10 y el resto de los pasajes, el envío de los 70. Repito, ¿verdad? En aquella misión Dios los envía para predicar y para ayudar. Aquí, curiosamente, mirad qué cosa más, aquí, después de la resurrección, el énfasis está, como hemos dicho, ¿verdad?, en la predicación, en hacer discípulos, y que la predicación esté contenida con el arrepentimiento y el perdón de pecado. Muchas gracias. ¿Qué relación hay? Repito, esa pregunta es muy interesante. ¿Qué relación hay entre la misión que Cristo, porque Cristo no cambia, que ha encomendado a los 12, a los 70, que luego vemos en Hechos de los Apóstoles, con la misión que después de la resurrección encomienda
en estos tres pasajes y también en Juan capítulo 20. ¿Qué relación hay? O mejor dicho, seguimos indagando, ¿verdad? O profundizando. ¿Se contradicen estas misiones? ¿Se complementan estas misiones? ¿Se excluyen estas misiones? ¿Qué creéis? No para que respondáis, no para que penséis. ¿Qué creéis? John Stott, este hermano nuestro, falleció, un hombre europeo, nació en Inglaterra, ahora inglés, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, un gran teólogo. John Stott, un hombre que muy contextualizado en el contexto europeo, claro, un hombre que dijo lo siguiente. Él dijo que se decía acerca de la Gran Comisión, que la Gran Comisión consistía en hacer discípulos y predicar el Evangelio. Eso era lo que se decía, como se diría aquí, desde siempre. Sin embargo, tiempo más tarde, el mismo John Stott, por cierto, un hombre que con el movimiento Lausanne y con este fermento, este avivamiento en relación a que se unieron muchas iglesias para evangelizar el mundo entero, y todo comenzó con Billy Graham, que era un gran predicador, evangelista, norteamericano, y también pidieron a John Stott como un gran teólogo, con fundamento teólogo, que ambos estuvieran presentes en este gran proyecto. Y fue un hombre muy reconocido, muy querido. Él dijo, tiempo más tarde, que debíamos de recuperar lo que habíamos perdido. Creíamos que la misión de Dios era solamente predicar y hacer discípulos. Y que debíamos de recuperar la acción social, la obra social, los hechos de Dios que Dios quiere hacer en el mundo, que había que recuperarlo. Desde entonces, con el movimiento Lausanne, se pretende que la ambición de Cristo que ha encomendado a su iglesia son dos brazos de un cuerpo, más salido espontáneo. La predicación y ayudar también en medio de la sociedad, ¿verdad?, con lo que Dios nos permita hacer. Hechos y palabras. Palabra, decir y hacer. Recuperarlo. Debemos de recuperarlo. Este fin de semana ha estado la cumbre de decisión. ¿Qué es la cumbre de decisión? Es una reunión que se celebró con todos los líderes españoles, nacionales, en Valencia, para hablar precisamente de esto, de la misión de Dios en el mundo. Tuvimos varios talleres, varias ponencias, varias participaciones, y la verdad que fue muy provechoso. Y cuando uno sale de ahí, ¿cómo se dice? Sale con unas pilas recargadas. Aunque estoy ahora, no tengo mucha fuerza porque estoy malito, estoy un poco pachuchillo, pero vine como una moto, se dice. Eso luego lo borra, por favor, como una moto. Venía muy entusiasmado, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque Dios está haciendo grandes cosas en España. Sí, pero a veces creo que no lo creemos. Dios está obrando poderosamente en España. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y la habéis escuchado igual que yo, y esa frase quiero que la desterremos, que la tierra es dura, que no es posible, que no se puede hacer, que la iglesia no crece? Eso no viene de Dios. Dios está obrando poderosamente en España. Cuando somos capaces de salir del entorno de la iglesia, donde realmente nos encontramos, y vemos a otros hermanos de otras denominaciones, son hermanos en Cristo, hermanos, y escuchamos y vemos, decimos, Señor, yo tengo que confesar que posiblemente he dejado de creer a Dios. Cuando tú escuchas estas cosas, tú dices, yo creo que hemos dejado de creer a Dios. De hecho, esta misma frase la comentaba con un pastor bautista muy conocido por vosotros y muy querido por vosotros, y no voy a dar su nombre, y me decía lo mismo, es verdad, hemos dejado de creer a Dios. Hemos dejado de creer a Dios.
Mirad, allí José Pablo Sánchez, que es el director de Buenas Noticias, nos decía que ese programa que ya todos conocéis, que se emite todos los domingos a las 9:30 de la mañana, programa evangélico para toda la... Creo que dijo por ahí que 1 millón de personas en el año pasado habían visto el programa. O sea, gente por medio de la televisión viendo el programa del programa que estamos emitiendo. O sea, con el mensaje se está alcanzando a mucha gente. Luego hay un protocolo, se llega a las iglesias con los contactos, ¿vale? Y eso es otro asunto que no vamos a entrar en eso. Samuel Escobar, ¿lleva aquí cuántos años, cariño? Dijo, yo creo en un Dios de milagros. Lo dijo Samuel Escobar, pastor bautista. Mira cómo lo digo. Eso que no salga allí para pastor bautista. Yo creo en un Dios de milagros. Y no doy más detalle porque si se graba no quiero dar más detalle. Creo que hemos dejado de creer a Dios, hermanos. Escuchaba experiencia de cómo Dios está hablando en España. Y a veces nos encontramos en la iglesia que no somos capaces de enfrentarnos porque creemos que Dios no puede hacerlo. Me decían unos hermanos de Móstoles que aquí en Alcobendas, en un año, tienen, escuchen bien, una iglesia con varios miembros y con obreros al frente, en un año. En un año, en Alcobendas. Es decir, cerca de nosotros. Alabado sea el Señor. Y decimos que no podemos nosotros, hermanos, por favor. Hemos dejado de creer en un Dios poderoso. Otro me decía que en sus reuniones llegó una Sara, es muy interesante, me acordé de ti y de tu hermana, llegó una monja jubilada y se convirtió a Cristo y se bautizó y desde entonces asiste todos los domingos a la iglesia, una monja jubilada, tiene ya un bagaje, ¿verdad?, de su propia vida, se convirtió a Cristo. Alcalá de Henares, este no es de esta cumbre, pero una información que obtuve de movimiento de Lausanne. ¿Qué es el movimiento de Lausanne? Es un movimiento que pretende, hay un libro muy bonito que lo tengo y podemos adquirirlo también, Antonio, para la iglesia, es estupendo. Es un libro que pretende, contexto español, eso es muy importante, pretende ayudar a las iglesias que recupere la misión de Dios. ¿Pero qué misión? La integral. Hemos hablado al principio. La misión integral de Dios está aún. Es la misión de Dios, perdóname. Predicar y hacer, ayudar. Decía que en Alcalá de Henares, esto es muy interesante, Víctor, te lo comenté. Decía allí que varios jóvenes de varias iglesias no encontraban hueco en el lugar de la iglesia. No encontraban hueco, los jóvenes. Que eso no nos pasa aquí nunca, pastora. Jóvenes que no encontraban hueco en las iglesias. Se pusieron de acuerdo y como no encontraron hueco, determinaron colocar sus dones al servicio de la obra de Dios. Alquilaron un local, Alcalá de Henares, hace más años atrás. Esto ha sido la semana pasada, esto que os he comentado. Esto que digo ahora, lo leí en internet, hace ya, y viene un poquito de atrás, ¿no? Pero hablo de lugares que son muy cercanos a nosotros, estamos hablando de Madrid. Varios jóvenes con sus dones lo pusieron al servicio de la obra de Dios y decidieron abrir un local para tener actividades seculares. ¿Te suena, cariño? Es decir, crearon un club de álbumes para la gente de la barriada. Tuvieron conversaciones, inglés conversacional. Lo ofrecieron de manera gratuita. Ofrecieron para las árabes, es muy interesante, Aerobit, para las árabes. ¿Y sabes lo que ocurrió? Después de un tiempo, dice el relato ese, que se reúnen cada semana, miércoles o jueves, escuchen bien, 50 personas no creyentes para escuchar la palabra de Dios. ¿No os parece eso milagroso? Ese amén no lo escucho yo muy fuerte. Hemos dejado de creer a Dios. Sí, pastora, hemos dejado de creer a Dios. Haz lo que tú quieras. Hemos dejado de creer a Dios. 50 personas simpatizantes, yo lo querría en mi iglesia, que esté estudiando un estudio bíblico, ya Dios hará su obra. ¿Cuál es nuestra obra? Predicar, hacer discípulos. Si no se convierte, eso es cosa del Señor. Esto es milagroso. Hemos dejado de creer a Dios. Vamos a hablar un poquito más cerquita. Está ahí también, ¿verdad?
¿Y nosotros? ¿Y Sanse? ¿Y la iglesia? Está ahí puesto, ¿verdad? No se ve muy bien. ¿Qué está haciendo la iglesia de Sanse? ¿Qué debemos de hacer ante este hecho de que tenemos que recuperar esta parte que hemos olvidado? No solamente la palabra, porque ahí al final tenemos un equipo de evangelizadores, estamos abriendo un punto de misión y luego 7 más, permitidme esta broma. Estamos ahí, pero ¿y los hechos y las obras y en nuestra sociedad en la cual nos encontramos? ¿Somos relevantes? ¿Se nos conoce? Pues mira, Máximo Álvarez, en esta cumbre, pastor español, él decía que en una encuesta que hizo a 300 personas no creyentes. Es interesante. Su tesis doctoral es los obstáculos y los problemas que encontramos a la hora de evangelizar en España. Y decía él que hizo 300 encuestas a personas no creyentes. Albañiles, médicos y abogados y del ayuntamiento, o sea, gente de todo el ámbito. Y a 75 líderes españoles cristianos evangélicos. Y dice que el resultado que le ha dado estas 300 encuestas es que uno de ellos era que para hablar con un católico, cuando tú hablas con él, para un católico, para ellos hablar de la Biblia, de la conversión y el arrepentimiento, son términos que no son necesarios. Es decir, para un católico, es interesante esto, que quizá lo sabíamos, pero no habíamos profundizado en eso, si fuese católico, yo diría, yo soy católico y yo, para ser cristiano, no necesito la Biblia. Qué cosa más curiosa. Para ser cristiano, no necesito la conversión. Para ser cristiano, no necesito el arrepentimiento. Es el concepto que hay en España, para ser cristiano. Y tú y yo sabemos que sin Biblia, sin conversión y sin arrepentimiento, no se es cristiano. Pero para ellos sí. Entonces, tenemos que buscar la estrategia de saber cómo alcanzar un español. Tenemos que cambiar también el lenguaje. También él decía, lamentablemente, apoyado por Ferede, unos documentos que nos enviaron, yo solamente lo leí por encima, y también cosas que vosotros sabéis, que al día de hoy las iglesias evangélicas en España están consideradas como, lo sabéis, sectas. No tenemos relevancia. No somos relevantes en la sociedad. En Hechos de los Apóstoles, recordad lo que pasaba en la iglesia y cómo ayudaban, cómo compartían, cómo predicaban, y cómo había temor en la ciudad de que allí algo estaba pasando, algo importante. Era una iglesia relevante por las palabras y por los hechos poderosos que acompañaban a estos hombres y mujeres de Dios. ¿En qué terminamos? Quiero recordar un poquito, aunque sea algo breve, ¿verdad? Mirad. Recordamos que estamos perfilando, marcando la misión, la visión y los valores de esta iglesia. Estamos trabajando en ello. Y que hasta el día de hoy hemos hecho énfasis en cuál, en la predicación, pero en la ayuda, ahí estamos cojeando, ¿verdad? Señor, ayúdanos para saber qué tenemos que hacer, en dónde tenemos que involucrarnos. No queremos activismos, ¿verdad? Pero solamente dejo 2 notas que ya sabéis, por lo menos a uno de vosotros. Concejal del ayuntamiento, Iván, con el que tengo contacto, me decía que los jóvenes de San Sebastián están perdidos, ludópatas, enganchados con los juegos, y él estaba preocupado, y yo creo que allí Dios estaba obrando. Cuando Dios obra en alguien que no sea cristiano, pero se preocupa por algo que necesitan, liberación, ayuda, Dios está obrando en el concejal. ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo lo compartí, lo comentamos, y nos quedamos un poquito ahí, por lo menos está en el aire, ¿verdad? Tenemos ganas de hacer algo más. Y cuando Marta nos habla de que tiene contacto también con alguien importante y que hay mujeres en San Sebastián que tienen necesidad y están padeciendo, ¿creéis que la iglesia puede hacer algo? ¿Creéis que la iglesia debe de hacer algo? Pues terminamos, ¿verdad? No solo debemos de predicar, hermanos, debemos también de discipular, ¿verdad? Sino que también debemos de ayudar, de colocar nuestros dones al servicio de Dios para hacer algo importante en nuestra comunidad. Y terminamos diciendo esto. Creo, y debemos de creer, que Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Contigo y conmigo, con esta iglesia. Y tú, Belén Efrata, que eres la más pequeña entre... ¿Cómo era el texto? Entre tus hermanos, tú, Belén Efrata, que eres la más pequeñita, la que está en el punto del mundo, de ti saldrá el legislador que va a apacentar a mi pueblo Israel.
Hermanos, no penséis que porque seamos poquitos o pequeñitos, que Dios no puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer grandes cosas cuando encuentra la disposición y sobre todo cuando comenzamos a creer a Dios. Predicar y hacer, hermanos, estamos cojeando, vamos a recuperar. Si estamos cojeando como Jacob, vamos a dejar de cojear y vamos con los dos pies, ¿verdad?, a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Debemos de recuperar esta parte que creo que se nos ha olvidado. ¿Sabéis lo que nos dice Pablo? Porque somos, termino con el texto somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero no termina ahí. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Hermanos, Cristo predicó y ayudó a todos los que lo necesitaban, sanó, restauró, dignificó a las mujeres, importante, ¿eh? Podemos trabajar con las mujeres, prostitutas, podemos ir a la cárcel. Si queréis idea, yo tengo 200.000 en la cabeza, como lo sabéis, luego ninguna se lleva a cabo. Pero ideas hay muchas, y muchas necesidades. Cristo predicó, Cristo ayudó, y ahora Cristo quiere a través de la Iglesia predicar el Evangelio y ayudar también a los necesitados. Y además son buenas obras que no hay que buscarlas mucho, ¿eh? No hay que ser muy listo, permíteme esta expresión, no hay que ser muy listo, ya están preparadas de antemano. Hermanos, seamos responsables, hagamos lo que Dios nos está demandando. Que Dios esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.